No pensamos que llegaríamos a esta etapa tan rápido, pero aquí estamos. Uno de los acuerdos económicos más importantes del siglo ha terminado. El acuerdo de largo plazo sobre el petrodólar entre Arabia Saudita y los Estados Unidos expiró el domingo 9 de junio. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué significa esto para la economía mundial y para nosotros como individuos? El sistema del petrodólar se estableció en 1974, cuando Arabia Saudita y los Estados Unidos acordaron que el petróleo se vendería únicamente en dólares. Esto significaba que cualquier país que quisiera comprar petróleo tenía que usar dólares estadounidenses. Esta estrategia consolidó el dólar como la moneda de reserva mundial, la principal moneda para el comercio internacional, lo que le dio a Estados Unidos dos ventajas clave: estabilidad económica y poder político. El 9 de junio de 2024, este sistema que ha durado 50 años marcó un gran cambio en la economía global. Queremos explicar qué está pasando, por qué está pasando y cómo esto nos afectará a nosotros y a las futuras generaciones. Cuando la mayoría de la gente piensa en el comercio global, probablemente piensen en productos básicos como el maíz o el trigo. Pero hay un producto que los supera a todos: el petróleo. El sistema de petrodólares es clave en esta complicada red de finanzas globales. Este sistema ha sido fundamental porque, cuando la mayoría de la gente piensa en dinero, piensa en el dólar estadounidense. Pero no siempre fue así. Entre 1720 y 1815, la moneda más importante era la libra francesa debido a la economía fuerte de Francia. Sin embargo, entre 1815 y 1920, la moneda dominante fue la libra esterlina del Reino Unido. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió con la creación del Acuerdo de Bretton Woods, que estableció el dólar como la principal moneda mundial respaldada por el oro, debido a la estabilidad económica de Estados Unidos. El Acuerdo de Bretton Woods permitía a otros países cambiar sus monedas por dólares a una tasa fija y, a su vez, convertir esos dólares en oro si lo deseaban. En otras palabras, si un país tenía su moneda local, podía intercambiarla por dólares estadounidenses a un tipo de cambio fijo. Luego, esos dólares podían ser cambiados por una cantidad equivalente de oro. Esto brindaba confianza en el valor del dólar, ya que estaba respaldado por oro, y ayudaba a estabilizar el sistema financiero internacional. Este acuerdo beneficiaba principalmente a los países aliados de Estados Unidos en la posguerra, como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, proporcionándoles estabilidad económica y facilitando el comercio internacional. Al tener el dólar como la principal moneda de reserva, otros países necesitaban mantener grandes reservas de dólares para garantizar la estabilidad de sus propias monedas. Esto significaba que muchos países acumulaban grandes cantidades de dólares en sus bancos centrales, otorgando a Estados Unidos una influencia significativa sobre ellos. Además, al tener la principal moneda de reserva, Estados Unidos podía utilizar el dólar como una herramienta para ejercer presión económica y política en asuntos internacionales. Pueden hacer cosas como sugerir cambios en los impuestos, decirles qué gastar y en qué, o decirles cómo deben regular sus bancos y negocios. Ahora que este acuerdo petrodólar ha expirado, estamos entrando en una nueva fase. El fin del petrodólar podría tener grandes consecuencias. Países como China y Rusia han estado buscando formas de reducir su dependencia del dólar estadounidense. Estos países están buscando alternativas para el comercio de petróleo y otras materias primas. Si encuentran otra manera de comerciar sin usar dólares, esto podría debilitar la posición del dólar en el comercio mundial. Además, el mundo está cambiando hacia la energía renovable, lo que podría disminuir la importancia del petróleo y, por ende, del sistema del petrodólar. La economía global también se está volviendo más multipolar, con varias potencias importantes como la Unión Europea, China y otros países emergentes. Hay varias formas en las que podríamos ver cambios. Primero, si el dólar deja de ser la moneda principal, podríamos ver más fluctuaciones en los precios de los mercados financieros, lo que dificultaría la planificación a largo plazo para personas y empresas.
Además, si otros países comienzan a usar sus propias monedas para el comercio internacional, la demanda de dólares podría disminuir, llevando a una devaluación del dólar y reduciendo el poder adquisitivo de los estadounidenses. En otras palabras, el dinero no compraría tanto como antes. También podríamos ver cambios en la gestión de las reservas internacionales. Los bancos centrales podrían empezar a diversificar sus reservas manteniendo menos dólares y más de otras monedas, lo que podría cambiar el equilibrio de poder económico y político a nivel global. La estabilidad económica es esencial para que el comercio internacional funcione bien. Estamos en un mercado global donde todos los países intercambian bienes y servicios. Para que esto sea posible, necesitas una moneda común que todos acepten y en la que todos confíen. Esto se debe a que, si cada país USA una moneda diferente sin un valor común, el comercio sería un verdadero caos. Entonces, ahora mismo, la principal potencia es Estados Unidos. Parte de la razón es que venden cosas llamadas bonos del tesoro. Un bono del tesoro es como cuando el gobierno te pide prestado dinero y te promete devolvértelo con intereses. Los países compran estos bonos porque son una manera segura de guardar su dinero. Es como poner tu dinero en una caja fuerte para que no pierda valor. Así, protegen su dinero de la inflación, que es cuando los precios de las cosas suben, y de los problemas que pueden tener otras monedas. Es por eso que países como Japón, China y el Reino Unido son algunos de los mayores poseedores de activos estadounidenses. Estos países tienen reservas de divisas en dólares por un valor aproximado de entre 7 y 8 billones de dólares. Guardar su riqueza en dólares es una estrategia para mantener su valor y evitar que se deprecie con el tiempo. Pero luego, en secreto, se creó otra gran ventaja para el dólar estadounidense: la capacidad de controlar la energía mundial. Esto es crucial porque gran parte del nivel de vida en Estados Unidos depende del petróleo de Arabia Saudita. Todo esto comenzó cuando el dólar dejó de estar respaldado por oro y se convirtió en el superpetrodólar, reemplazando al oro con el petróleo, también conocido como oro negro. Esta es una de las historias más interesantes en la historia económica. El petrodólar fue inventado por Kissinger y Nixon. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, envió a su secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, a Arabia Saudita para una reunión secreta. Esa reunión tuvo lugar en un acorazado llamado USS Quincy y se tienen muy pocos registros de esa reunión. Pero lo que sabemos es que Nixon prometió al rey de Arabia Saudita armas y protección a cambio de que Estados Unidos tuviera el derecho exclusivo de desarrollar petróleo de Arabia Saudita utilizando dólares. Esto significa que si los países querían comerciar con el producto más importante de todos, el petróleo, necesitaban tener dólares. A partir de ese momento, el precio del petróleo se fijó en dólares. Si un país intentaba conseguir petróleo sin utilizar dólares, ese país históricamente se enfrentaba a dificultades. Este acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita ayudó a Estados Unidos a dominar el comercio mundial y a mantener el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial durante más de 75 años. Pero este domingo, el príncipe de Arabia Saudita anunció que no renovaría este contrato. Esta decisión es parte de una tendencia mucho mayor en la que los países están dejando de usar dólares en el comercio internacional y en las transacciones petroleras. Este cambio es significativo y podría tener un gran impacto en la economía mundial. Si más países deciden no usar dólares para comerciar, la demanda de dólares podría disminuir, afectando su valor y la posición de Estados Unidos en el comercio global. En Estados Unidos, esto ha generado preocupación e incluso desesperación, ya que parece que el dominio financiero global de Estados Unidos podría estar llegando a su fin. Pero, ¿qué significa realmente todo esto? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que Estados Unidos exporta y que el mundo compra? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerte al día con los últimos desarrollos económicos y cómo te afectan.